Normalmente, cuando miramos un mapa cartográfico, una coordenada es, bueno, simplemente una abstracción. Una latitud, una longitud, una chincheta que marca una ubicación estática. Binaria. Claro. Sobre el papel es pura geometría fría. O sea, no te cuenta absolutamente nada sobre el clima, la gente o la historia de ese lugar en concreto. Exacto. Está ahí y punto. Pero, ¿qué pasaría si aplicamos esto al cielo? ¿Qué pasaría si una coordenada astronómica no fuera solo un lugar vacío, sino todo un paisaje psicológico en pleno movimiento? Pues que la perspectiva cambia radicalmente. Totalmente. Y hoy vamos a desgranar una idea fascinante en este análisis a fondo. Vamos a coger una lupa gigantesca y la vamos a poner sobre un punto tremendamente específico del cielo, el grado 29 del signo de Aries. Y fíjate, detenernos justo en este punto exacto es crucial para entender el mecanismo de lo que vamos a explorar hoy. Para la tradición astrológica, Aries representa, bueno, el arquetipo del guerrero, el fuego inicial. El impulso puro de existir, ¿verdad? Eso es. Pero el grado 29 es lo que se conoce como un grado analítico, es decir, es el final absoluto de un ciclo. Por lo tanto, hay un sentido de urgencia desesperada en este punto. Ostras, claro. Como si se acabara el tiempo de repente. Exacto. Es la energía del guerrero cuando siente que se queda sin arena en el reloj. Una chispa que está a punto de explotar antes de pasar al siguiente estado de forma inminente. Y esa urgencia lo cambia absolutamente todo. Nos da el porqué detrás de la intensidad que vamos a ver. Y, a ver, para entender cómo se manifiesta esa explosión psicológica, tenemos sobre la mesa 3 textos clásicos hoy. 3 pilares fundamentales de la simbología esotérica, nada menos. Sí. Son los símbolos de Charubel, la bolasfera interpretada por Cefarial y los símbolos sabianos. 3 perspectivas que intentan describir con imágenes muy visuales esa misma chispa de urgencia vital. Y lo realmente fascinante de cruzar estas 3 fuentes es que no estamos ante un manual técnico, ¿sabes? Estos textos nos lanzan imágenes casi cinematográficas. Totalmente. Es como ver una película en la cabeza. A primera vista, parecen hablarnos de personas completamente distintas. Pero el reto de nuestra exploración de hoy es descubrir cómo, en el fondo, describen el mismo motor interno, solo que funcionando a diferentes niveles de consciencia. Vale, vamos a desempacar esto porque me parece increíble. Empecemos por la manifestación más cruda. Porque, a ver, la primera imagen que nos lanza Charubel no tiene ningún filtro. Nos pinta una escena muy, muy directa. Literalmente dice 2 hombres involucrados en una pelea. Sin medias tintas. Directo al grano. Nada de metáforas elevadas, exacto. Un choque frontal en toda regla. Fíjate en la simetría de la imagen. Son 2 hombres. O sea, no es el ser humano luchando contra un león salvaje ni contra los elementos de una tormenta. Es un conflicto puro contra un igual. Contra alguien a tu mismo nivel, claro. Eso es. Charubel captura aquí la esencia de la fricción humana pura. Nos describe a un individuo, y además usa sus propias palabras, siempre listo a ponerse a todo y a nada. Esa frase me parece brillante. O sea, a todo y a nada. Es una barbaridad de frase, sí. Significa que no hay una gran cruzada ideológica detrás de los puños. O sea, si alguien dice que hace frío, esta persona dirá que hace calor, solo por el puro placer físico de chocar contra el otro argumento. Exactamente. El conflicto no es el medio para conseguir un fin mayor. El conflicto es el estado natural en el que esta persona se siente viva. La confrontación constante es lo que valida su existencia. ¡Wow! Esa urgencia de la que hablábamos del grado 29 de Aries se manifiesta aquí como una necesidad, diría casi biológica, de encontrar un obstáculo humano y golpearlo. A ver si esta analogía nos sirve para visualizarlo mejor. Es como tener el motor de un coche deportivo encendido, revolucionado al máximo, con el acelerador pisado a fondo pero sin meter ninguna marcha. Me gusta mucho esa imagen, fíjate. Es que, imagínate, hay una cantidad bestial de pura energía cinética bajo el capó, vibrando de forma brutal, haciendo un ruido ensordecedor. Pero como no está conectada a las ruedas, solo busca desesperadamente un punto de fricción para descargar toda esa tensión. Totalmente. Y el gran problema de un motor en ese estado es que si se mantiene así, termina fundiéndose. Se destruye a sí mismo inevitablemente. Claro. Y eso, claro, plantea un escenario muy sombrío para el individuo analizado. Si tu instinto básico es oponerte a todo de manera sistemática, la vida social se convierte en un auténtico infierno. Justo eso quería plantear. ¿Significa esto que la persona está condenada al caos social? O sea, alguien con esta configuración
¿Está destinado a ir por la vida arruinando cenas familiares, rompiendo relaciones laborales y tropezando de trifulca en trifulca? Pues a ver, podría parecer un pronóstico bastante desastroso desde fuera, sí, pero, y aquí viene lo fascinante de la fuente, Charubel incluye una pequeña cláusula en su texto que actúa como un salvavidas. Así, ¿qué dice exactamente? Advierte, de manera muy literal, que esta energía, si está vinculada respetablemente, puede convertir al individuo en un pugilista profesional. Ostras, un boxeador. Exacto, un boxeador profesional. Vale, pero un boxeador sigue siendo alguien que golpea a otros. Lo que pasa es que, claro, el contexto cambia por completo. Efectivamente, el boxeo exige un cuadrilátero, unas reglas establecidas y, sobre todo, exige una gran contención. Ahí está la clave del mecanismo que plantea Charubel. O sea, la agresividad no desaparece por arte de magia. Simplemente, es decir, al encontrar una estructura, una disciplina, un entrenador, unas reglas sociales, el motor por fin se conecta a la transmisión. Claro, ya lo entiendo. La pugnacidad caótica del callejón se transforma en técnica pura, se canaliza. Eso es. La energía destructiva se convierte en una profesión estructurada, en lugar de un simple alboroto constante y sin sentido. Así que la diferencia entre terminar arrestado por una pelea de bar y ganar un cinturón de campeonato no está en la cantidad de agresividad, sino en el recipiente que la contiene. El ring de boxeo absorbe ese fuego y le da un propósito. Totalmente. Y esto nos sirve de puente perfecto para preguntarnos qué ocurre cuando esa agresividad instintiva de la pelea no encuentra a otro ser humano, sino que se enfoca en un objetivo físico y concreto. Pasamos de la confrontación humana a la conquista del entorno material, ¿no? Ese salto nos lleva directamente a nuestra segunda fuente. Vamos a ver la bolasfera, interpretada por Cefarial. Un texto interesantísimo también para este análisis. Pues sí, si Charubel nos ponía en un callejón o en un ring, la bolasfera nos saca al bosque. Su imagen literal para este mismo grado 29 de Aries es su nombre de apariencia humilde pero muy fuerte, talando un árbol con un hacha. Y la palabra clave que corona esta escena es, atención, trabajo. El contraste visual es enorme si te detienes a pensarlo. Ya no hay dos rivales mirándose a los ojos con furia desatada. Aquí tenemos a un hombre solo frente a la inmensidad de la naturaleza. Sí, pasamos de los puños ciegos a un hacha bien afilada. Exacto. Pero si analizamos la descripción psicológica que hace la Voláskiana, vemos que utiliza palabras como práctica, agresiva y destructiva. O sea, la agresividad sigue ahí completamente intacta. Y aquí es donde me surge un pequeño cortocircuito analítico. O sea, entiendo que talar un árbol es literalmente destruir la madera, pero el texto también nos habla de un éxito por esfuerzo simple y persistente, y asocia todo esto a un trabajo humilde. Ujú. ¿Cómo se concilia la idea de destrucción con la noción de un esfuerzo honesto y constructivo? Parecen conceptos totalmente opuestos, ¿no te parece? Es una aparente contradicción, sí, pero si conectamos esto con el panorama general, la clave está en entender la herramienta. El hacha es lo que transforma la agresión en una enorme utilidad. Claro, ya veo por dónde vas. Cuando lanzas puñetazos ciegos contra otra persona, la energía se dispersa en el caos emocional. Pero cuando agarras un hacha, estás obligando a toda esa urgencia vital del grado 29 a concentrarse en un filo metálico diminuto. Y la destrucción aquí tiene un propósito muy claro. O sea, el árbol no te va a insultar, no va a herir tu orgullo. El árbol solo opone resistencia pura, física y masiva. Exactamente. La Voláskena nos dice que esta persona se labrará su lugar en la vida a pesar de muchas dificultades. La resistencia que antes buscaba en otras personas para discutir, ahora la encuentra de lleno en los obstáculos materiales de la vida. ¡Wow! Y fíjate, la forma de superar esos obstáculos no es mediante la diplomacia o el engaño astuto. La naturaleza de este grado, según el texto, es simple, honesta e impulsiva. O sea, el leñador no negocia con el árbol. Lo golpea una y otra vez hasta que cae por su propio peso. Hay una nobleza brutal en superar obstáculos a base de pura resistencia y trabajo físico. Totalmente. Por eso el éxito no llega por intrigas maquiavélicas. Es decir, que descartamos por completo las puñaladas por la espalda en la oficina, por ejemplo. Completamente descartadas. El sudor de esta persona no tiene dobleces. Cada hachazo es visible, hace ruido en todo el bosque. Es una manera brutal, pero inmensamente honesta de enfrentarse a los problemas cotidianos. Y la destrucción del árbol es el precio necesario para construir una cabaña, ¿no? O para encender un fuego en pleno invierno. Eso es.
Por eso la agresión inicial y caótica de Charubel se convierte en trabajo metódico en la bolasfera. La materia física absorbe el impacto de esa energía sobrerevolucionada. Es una evolución fascinante. O sea, pasamos del conflicto social puro al esfuerzo material. Y creo que ahora viene el desafío más grande de nuestro análisis de hoy. A ver, prepárate. Porque hemos visto los puños de la primera fuente y hemos visto el hacha de la segunda. Ambas son expresiones muy físicas, muy de transpirar y chocar contra algo tangible en la tierra. Pero nuestra tercera fuente, los símbolos sabianos, directamente nos arranca del suelo y nos lanza a la estratosfera. Literalmente nos lanza arriba. Y este tercer paso requiere cambiar de paradigma por completo, porque los símbolos sabianos no se fijan en la acción física, sino en la vibración espiritual de esa misma energía, en una esfera colectiva. Y la imagen literal que proponen es majestuosa. Para este mismo grado 29 de Aries, visualizan, y cito de nuevo, un coro celestial cantando. Y la palabra clave rectora que nos dan es veneración. Un cambio radical de escenario. Me detengo aquí porque el salto es brutal, de una trifulca callejera a un leñador y ahora a un coro divino. Si no supiéramos de antemano que es la misma coordenada astrológica, pensaríamos que estamos hablando de energías completamente diferentes y aisladas. Bueno, parece ilógico a primera vista, sí, pero hasta que analizamos el texto profundo de los sabianos. Este texto nos dice que el individuo tiene la capacidad de convertirse en, y leo textual, un instrumento inmortal para las visiones y aspiraciones duraderas que han creado y santificado el mundo en el que vive. Madre mía, ¿qué palabras? Lo que ocurre aquí es un proceso de sublimación extrema. La urgencia y el fuego del guerrero, esa energía que antes era agresiva, ya no necesita golpear carne humana, ni madera física. Se convierte en una fuerza capaz de transformar aspectos menores de la experiencia. El texto además menciona una frase que me parece súper potente. Dice que inclina al individuo a dramatizar espiritualmente su vida cotidiana para sí mismo y sus pares. Es una imagen preciosa, sí. Esa idea de dramatizar me fascina. O sea, es como si agarraran la rutina más aburrida, no sé, fregar los platos de la cena, y le pusieran una banda sonora épica. Preparar el desayuno o caminar al trabajo ya no son tareas monótonas de la rutina, se viven como actos de devoción. Exacto. Como partes fundamentales de un plan divino inmenso. Ese es el talento que ha conquistado. La persona aporta una intensidad emocional tan grande a su entorno que eleva por completo a quienes le rodean. Ya no está destruyendo obstáculos físicos, está construyendo un significado colectivo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay algo que me choca bastante. Cuéntame. A ver, un coro requiere, por definición, estar en sintonía con otros. Exige someter la voz individual a una partitura colectiva y mirar a un director. Y claro, esto parece ir totalmente en contra del individuo pugnaz y rebelde del que hablábamos al principio en Charubel. ¿Cómo conseguimos que esa persona, que lleva el conflicto en el ADN, se ponga una túnica y cante obedientemente en la fila de atrás? Pues has dado justo en el clavo del conflicto psicológico de este grado. Y esto plantea una pregunta importantísima. Los símbolos sabianos son famosos por no ocultar la dualidad de sus arquetipos, ¿vale? Claro, no todo es luz. En su faceta luminosa, la positiva, esta persona logra fundirse armónicamente con el grupo. Su energía arrolladora se convierte en un altavoz magnífico. El texto habla de un don para la efectiva articulación o manifestación de aquellas realidades eternas con las cuales todas las personas se encuentran de acuerdo. O sea que prestan su enorme fuerza vital para cantar las verdades que los demás sienten, pero quizá no tienen la fuerza vital para expresar por sí mismos. Son la voz del pueblo, por así decirlo. Exactamente. Prestan sus cuerdas vocales al universo. Vale, pero esa es la versión donde todo sale bien. Es el boxeador que ahora pelea por el alma del mundo. Pero ¿qué pasa cuando esa sublimación no se sostiene en el tiempo? ¿Qué pasa si el temido ego de Aries asoma la cabeza en medio del coro celestial? Ay, ahí es donde la fuente lanza la gran advertencia, la parte negativa y oscura. Habla del riesgo inminente de, ojo a las palabras exactas, autoengaño y aceptación de toda fantasía que halague a su ego. Uf, la clásica trampa de creerse el elegido, el centro absoluto del cosmos. Justamente esa. Imagina a alguien que tiene esta tremenda capacidad de percibir visiones eternas, alguien con una intensidad emocional inigualable y desbordante. El gran peligro es que, en lugar de sentirse un humilde instrumento musical del coro, empiece a convencerse de que él es el creador supremo de la melodía. Ostras,
Que empiece a creer que el coro celestial existe únicamente para hacerle los coros a su grandiosa voz solista. Totalmente. La veneración se tuerce por completo y se vuelve tóxica. Ya no veneran la armonía del universo ni al grupo, empiezan a venerarse a sí mismos. Pasan de ser un canal limpio de un mensaje superior a creerse los dueños exclusivos de la verdad absoluta. Así es. Y si caes en ese profundo autoengaño y empiezas a cantar fuera de tono solo para destacar por encima del resto, pues el resto del coro lógicamente te expulsa. Pierdes tu conexión sagrada con el grupo y vuelves a aislarte de nuevo. Es un ciclo perfecto, porque al quedarse sola y frustrada porque nadie en la sala reconoce su supuesta grandeza, esa energía vuelve a descender, ¿no? Exactamente. Se convierte de nuevo en el individuo pugnaz e insufrible de Cherubel. Termina peleando a gritos en un callejón metafórico contra la realidad misma, simplemente porque el mundo exterior no se ajusta a las fantasías delirantes de su propio ego. Resulta asombroso comprobar cómo estas tres fuentes clásicas, que son tan exactas y literales en sus imágenes, encajan de esta manera tan milimétrica. Cherubel y la agresión latente, la bolásfera y la fuerza destructiva pero productiva y humilde, y los sabianos con la sublimación espiritual acechada de cerca por la trampa del ego. Es que es como tener la radiografía evolutiva completa de una sola chispa de energía vital. Recuerda precisamente por qué importa tantísimo este nivel de detalle en nuestra exploración de hoy. Nos demuestra cómo esa misma chispa exacta puede descender hacia el conflicto sin sentido, anclarse en el trabajo perseverante o elevarse majestuosamente hacia la veneración colectiva. Nos enseña que la materia prima, esa fuerza instintiva impulsada por la urgencia de terminar un ciclo del grado 29, es siempre exactamente la misma, pero el nivel de conciencia con el que se opera lo cambia todo de raíz. Totalmente. Y bueno, me gustaría dejar una reflexión final, una pequeña provocación para quien nos escucha hoy. Algo para masticar mentalmente. A ver, dispara. A ver qué tienes. Si la misma energía interna, exactamente la misma, puede hacerte un boxeador pugnaz en un ring, un leñador persistente en el bosque o un miembro destacado de un coro celestial dramatizando la existencia. ¿Hasta qué punto la verdadera batalla monumental de este grado no es contra un rival de carne y hueso ni contra un árbol gigante, sino contra el propio ego y sus fantasías autoengañosas? Fíjate qué gran pregunta para cerrar. La batalla principal, en el fondo, siempre, siempre ocurre a puerta cerrada. Eso es. Tal vez el adversario más formidable y resistente siempre estuvimos siendo nosotros mismos. Despedimos este estudio con un tono de reverencia absoluta por el misterio de estos símbolos clásicos, que, madre mía, tienen muchísima tela que cortar. Desde luego. Ha sido un auténtico lujo diseccionar este nivel de detalle hoy contigo. Seguiremos analizando a fondo estos rincones fascinantes del conocimiento. Hasta la próxima.